Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Y pretendo acompañarlos en esta hora de tarde de viernes para contribuir con la reflexión. En este programa seguimos teniendo como invitado de lujo a Jorge Cholvis, constitucionalista, que nos está dando clases de historia de nuestra Constitución, y hoy viene con una propuesta que evidentemente puede interesarnos. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico que nos pone al aire haciendo a veces malabares, Martín Loza, pero también a Tatiana Ibarra, a Jorge Pardés e Ignacio Sábato, que ponen el empeño en que podamos salir al aire en las mejores condiciones para que los oyentes tengan esta llegada de reflexión. A la reflexión de hoy la llamo cepo a la vida. No me voy a ocupar de la agenda mediática que nos quieren imponer, causa Maradona, declaraciones del imputado Milman, la nueva reparación histórica a los ahorristas o blanqueo que solo son versiones mediáticas, ni del precio de las empanadas, ni los dólares en el colchón, ni el miedo que pretenden instalar si regresara el kirchnerismo, o la manija al odio al peronismo. Hace meses escribí sobre el fin de los ismos, donde menciono que considero la muerte de los partidos políticos como los conocíamos. Por tanto, el peronismo murió con Perón y el radicalismo con Balbín y Alfonsín. Pero con la misma fuerza que hablo de estas muertes, valoro y reivindico la doctrina peronista y radical, la Constitución del 49, la redistribución de la riqueza, la necesidad de un Estado fuerte como lo tienen las grandes potencias. Padecemos una crisis de representación. No se visibiliza dirigencia que lleve esas doctrinas como bandera. En parte, es por la necesidad, en este sistema degradado, de financiar esa visibilidad. ¿Quién financiaría el liderazgo de un personaje, sea mujer o varón, con esas banderas? ¿Cómo visibilizar a un candidato del campo popular? ¿Se necesitará un Insaurralde? ¿O tal vez un narco esté dispuesto? El muñeco que nos gobierna consiguió que lo financie el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos le aseguró que si necesita un poco más, también lo apoyará. Pero esa financiación la pagamos todos con deuda y condicionamientos, con el riesgo de que, no habiendo posibilidad de cumplir, regalemos territorios, riquezas y más sometimiento. Esta semana nos quejamos por el vaciamiento del Garrahan,
por el cientificidio o genocidio científico, por la desprotección de las discapacidades y la queja habitual de los miércoles de los adultos mayores. Pero siguen amenazados con despidos y persecuciones los estatales, docentes, periodistas y toda opinión contraria a este gobierno autoritario. Mientras vemos cómo empezamos a naturalizar la circulación de personas uniformadas con equipo de combate por la calle para infundir odio. Cepo a la vida de los jubilados, de las infancias, de los que trabajan con sueldos en blanco, pero con la miseria de la pobreza. Vivimos una degradación del sistema democrático, con una falta de representación y una frustración de la militancia cuando el último gobierno que se suponía del campo popular pretendió consensuar con el enemigo cuestiones de supervivencia e indispensables para nuestro futuro. Esto lleva a muchos a una apatía a la hora de votar, sin percibir que el enemigo avanza en su objetivo de destrucción del Estado y banalización de las estructuras de protección y control. Esa frustración la vemos en la apatía ciudadana, otro objetivo del enemigo, cuando es necesario involucrarnos aún más en las decisiones. Pero ¿cómo hacerlo si no se llega a fin de mes con 2 laburos? Hoy delegamos decisiones en una representación imperfecta, pero indispensable por la vigencia del artículo 22 de nuestra Constitución. En la medida que los ciudadanos no nos demos cuenta del camino de desprotección, persecución y concentración económica, debemos hacernos cargo de nuestro destino, comenzando a condicionar a nuestros representantes y no delegando absolutamente todo, sino reservándonos mecanismos de control y decisión. Tenemos que fortalecer a quienes hoy tienen que representarnos, pero también exigirles más confrontación y pedirle más herramientas de participación popular, como retener ciertas decisiones que por ese artículo 22 las delegamos a nuestros representantes. El enemigo ahí es donde consigue los objetivos con persecuciones y en algunos casos corrompiéndolos. Pero si en la delegación hubiera mecanismos o herramientas de participación, no le sería tan fácil cumplir con ese nefasto objetivo. Cepo a la vida, debemos exigir que se levante en lo inmediato. En el 2023, antes de asumir este gobierno, existía la misma inflación que esta gestión festeja, con la diferencia que las paritarias no estaban pisadas ni pisoteadas, y el poder adquisitivo era mucho mayor, más de lo que los índices distorsionados dicen. Para el campo popular habría que establecer un nuevo índice de heladera o alacena para ver qué hay adentro. La apatía ciudadana representa el fraude que mucha dirigencia ejerció con sus votantes. Hay que recuperarlos otorgándoles el derecho a participar en las decisiones de gobierno. Dejemos de delegarles cada 2 años en quienes negocian, ceden a las presiones o se corrompen. Hoy es imperioso respaldar a nuestros representantes para lograr tener más participación, con la certeza que los cambios de rumbo solo se concretarán con reclamos en la calle. Unamos los reclamos en lo posible, como el miércoles próximo se sumará, cambiando el día de celebración de los 10 años del colectivo Ni Una Menos
para acompañar en Plaza Congreso apoyando el reclamo de jubilados. Hace frío y la apatía, mantengamos la llama viva de los miércoles en el Congreso, hasta que todo sea como lo soñamos. Vamos con un video. Somos de una iglesia evangélica protestante. Pablo Brillo presente. El gran dato es Tierra del Fuego. Ojo con lo que cantan ahí. Para cambiar la cara, para saber qué hacer, para el dolor del alma, para poder morder, aunque no entiendas nada y aunque te duela todo, antes que ser carnada, mejor ser todo que nos... Máscara la usé en Malvinas en el 82, la arrumbé en un cajón y pensé que nunca más la iba a utilizar. Acompañante terapéutica diplomada en autismo, estamos cobrando 307.000 pesos al mes, no nos alcanza ni para pagar el monotributo. Y aunque te duela todo, vas a bailar igual. Y yo que no entiendo nada, te lo puedo explicar. No tengas tanto miedo, que no te falte el aire. Esto es como la vida, no te la vive nadie. Hay que pelear, no va a quedar otra. Hay que volverlos locos, porque si no nos vuelven locos a nosotros. Tratamos de copar todas las esquinas y cuando se hace el semaforazo volvemos. Lo que pasa es que ahora los que cortan, famoso protocolo, son Policía Federal por un lado, Policía Federal por el otro. ¡Sin vergüenza! Ladro, salto y volví a mirar lo que no vio ninguno. Roto su forma de pensar para girar el mundo. Si venimos desde adentro del planeta, cuando sabrá todo justo a la mitad. Si ya estamos desde que no existe el tiempo, si ya estamos desde antes de empezar. Y nosotros claudicamos, ustedes directamente no van a tener derecho a nada. Que no vengan a ver, jubilado le enseña. No sé, lo que está pasando acá es un ajuste impresionante a los jubilados y al pueblo argentino. No sé lo que vamos a hacer. Tenemos que venir con más fuerza. Esto ya es demasiado, ya tantos miércoles. Ojalá toda la gente salga a luchar para que nuestra Argentina no se desmorone. ¡Aguante los jubilados! Tranquilo, ya vamos, tranquilícense. Caminá, que lo sigan. Fíjese que los gendarmes comienzan a encerrar a los manifestantes. ¡Arriba la vereda! Acá lo que está planteado es quién tiene que gobernar. Lo que producimos. Sabemos los problemas que tenemos, sabemos dónde hacen falta las cosas. Así que vamos por todo. Vamos por todo. Bueno, estamos acá con Jorge Cholvis, continuando con las charlas que nos viene dando de historia de la Constitución, de nuestra Constitución. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, Jorge. Muy bueno tu exposición reciente. En realidad vamos a hacer algo de historia constitucional, pero vamos a llegar a nuestro tiempo, puesto de que es imprescindible dar el debate político constitucional en función de los derechos que está careciendo el pueblo argentino y que bien ha señalado. Así que, bueno, anteriormente hablamos de la Constitución del 49, llegamos a la Asamblea del año 1957, ¿y qué pasó luego en la Argentina? Y en la Argentina, bueno, luego de un periodo donde tuvimos 2 presidencias con proscripciones, donde el pueblo estuvo también bregando por la vigencia de derechos básicos, bueno, llegamos a 1972. Y ahí algo vamos a decir sobre qué ocurría en la Argentina, pero en especial cuál era el mensaje del general Perón. Ya desde su exilio ya había impulsado nuevos preceptos, nuevos principios, el tema de la ecología, de la lucha de los pueblos y demás. Bueno, la lucha del pueblo argentino posibilitó que se abra un proceso electoral, aunque inicialmente con la marginación del general Perón, pero luego el general Perón llega a la Argentina. Y ahí
no solo vamos a observar, o es imprescindible observar todo lo que dijo políticamente sobre la economía, vamos a ir a precisar sobre la Constitución. ¿Cuál era el pensamiento del general Perón sobre el tema constitucional? Perón señalaba ya, a su regreso, ante las proposiciones que le hacían, dado que se le decía que la Constitución del año 49 fue derogada por un baldo militar y en realidad está marginada y oculta, Perón decía, no vamos a hacer lo mismo que le hicieron al peronismo. Y por tanto, él proponía y efectivizaba la vía para la participación protagónica del pueblo en el tema constitucional. Así es que en el seno de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que en ese tiempo estaba a cargo de Solano Lima, impulsó a través del decreto 1046 la formación de equipos que lleguen a elaborar y a profundizar en el tema constitucional para impulsar el debate constitucional en la Argentina. Esos equipos estuvieron integrados por varios constitucionalistas, entre ellos José Francisco Figuerola y otros, como fue elaborándose ahí un proyecto de constitución. También Alfredo Carela fue el otro que estuvo presente en ese tema. Así es que tanto Figuerola como Solano Lima, como Alfredo Carela, tuvieron conversaciones con el presidente Perón sobre este tema. Y conversaciones que fueron precisando la temática. En especial se ratificaba los principios básicos de política económica constitucional que estaban en el año 49. Pero además, en ese proyecto, que como estaba propuesto al debate, es un proyecto que se realizó sin numeración, entonces incorporaron otros preceptos, como es el que hablamos de la ecología, que sostenía Perón, pero además el que vos bien señalabas sobre la participación protagónica. Entonces en ese proyecto estaba el tema del referéndum, para dar la participación protagónica al pueblo en temas constitucionales. Bueno, no queda ahí la actitud del general Perón con relación al tema constitucional. Por eso es imprescindible recordar el detalle de lo que expuso en el Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1974, a la mañana. Ahí está su gran mensaje: liberación o dependencia. No he venido para consolidar la dependencia, sino para impulsar la liberación. Y en tal sentido, en ese mensaje, y está en los diarios de sesiones del Congreso de la Nación, ahí Perón señaló que el país precisa una nueva constitución. Propuso el debate constitucional en la Argentina, con relación a esa temática necesaria para ese tiempo que se estaba viviendo. Y cuestión también anticipaba, esa exposición también anticipaba que se está esbozando un modelo argentino para el proyecto nacional, que al poco tiempo se hizo conocer y se le trató de dar el impulso necesario en esos grandes principios que hoy todavía necesitamos actualizar y precisar. Bueno, ¿qué ocurrió? Lamentablemente, a los 2 meses fallece el general Perón, el 1 de julio, y ahí la Argentina ingresa también en un periodo de avances y retrocesos que por una cuestión de tiempo no puedo analizar. Pero sí me voy a referir a los últimos meses de ese periodo, porque tiene directa relación con el tema constitucional. Antes del golpe, decís. Antes del golpe, precisamente, antes del golpe. Entonces, esos últimos meses, donde el país estaba sufriendo también consecuencias de avances y de retrocesos y no
consolidación de un proceso nacional y popular como el que marcaba el pensamiento de Perón, ya a fines, pocos días antes del golpe, el 19 de febrero de 1976, dadas las circunstancias que estaba padeciendo el país, se dicta por la Presidenta de la Nación el decreto 620, por el cual se declaraba prioritario antes de las elecciones que iban a haber en el mes a fin de año, en noviembre, diciembre, el tema constitucional, de convocar a una asamblea constitucional para que sea el pueblo el que resuelva toda la problemática que estaba desarrollándose en la Argentina. Pero claro, como bien señalás vos, ya el 24 de noviembre de 1975, el general que presidía el ejército, Jorge Rafael Videla, en su exposición, ya prácticamente anticipa lo que pocos meses después iba a ocurrir en la Argentina, y son los 90 días que prácticamente se sabe que se le ha otorgado al gobierno constitucional y que vencían precisamente el 24 de marzo de 1976. Esto tiene mucho que ver con la relación entre la Constitución jurídico-formal y la Constitución real, es decir, cómo van desarrollándose los acontecimientos fuera de la estructura o del marco constitucional. Así es que la Argentina sufre el golpe de Estado más nefasto que padeció el pueblo argentino, y no solo más nefasto en lo que hace a la represión, a la desaparición de personas, al padecimiento que muchos argentinos han sufrido en la cárcel y en el desarraigo, sino que al poco tiempo, el 2 de abril de 1976, se ponen en marcha estas políticas económicas de Martínez de Hoz, que son las que hoy tienen la vigencia en el marco de este retroceso histórico, político y social que está padeciendo el pueblo argentino. Ley de entidades financieras, por ejemplo. Exactamente. Por tanto, se abre un periodo nefasto en la Argentina de golpe de Estado, de represión, de esas expresiones del liberalismo que ya venían de 1956, que se fueron reiterando en el Martínez de Hoz y que en otros periodos de facto, puesto que también las presidencias de Frondizi y de Ilia sufrieron los ataques de procesos militares que ya fueron institucionalizando en función de sus objetivos la supraconstitucionalidad de facto, que es la que le imponían y le pusieron al pueblo argentino. Por eso el tema constitucional, más que historia, es un tema presente. Entonces, brevemente, ese periodo que se inicia en 1976 con sus actas, sus finalidades y sus estatutos, continúa la supraconstitucionalidad de facto que llevan adelante los sectores dominantes para efectivizar estas políticas que todavía estamos padeciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, luego de la batalla de Malvinas se agota ese proceso y se abre un periodo constitucional con las formalidades de la Constitución de 1853-60 con la reforma del 98 y de 1957. Ahí se pone en marcha nuevamente el periodo jurídico constitucional. En su primera etapa, luego de prácticamente de la Asunción, el presidente Alfonsín impulsa un intento de reforma parcial y circunscripta, pero que esa reforma parcial y circunscripta no logra la entidad necesaria y se agota prácticamente a los pocos años. En 1987-88 ya no se hablaba más de reforma constitucional. Pero los procesos siguen y en el marco de los acuerdos que se hicieron ya entrada en la década del 90, en el marco del Pacto de Olivo, Alfonsín, Menem, se esboza
una iniciativa constitucional en una época donde ya el neoliberalismo estaba haciendo sus cartas de presentación en el mundo contemporáneo y en especial en Latinoamérica, dado que, por ejemplo, la Constitución de Perú, vigente todavía, de 1993, de fines de 1993, ya establecía esas pautas de la economía de mercado, de marginar al Estado en el proceso económico, de que si el Estado tenía la posibilidad de intervenir, tendría que ser a través de una ley expresa que lo autorice. O sea que hay una evidente marginación del Estado como la que actualmente se pretende esbozar. Y además, en esa Constitución de Perú de 1993, se establecía este endeudamiento exterior, y se facilitaba ese endeudamiento exterior a través de las propias normas y a su vez de la prórroga de jurisdicción a los tribunales extranjeros para juzgar esas cuestiones. Es decir, esa era la situación. Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Esto fue el preludio de intentar instalar una nueva constitución en nuestro país con el modelo neoliberal en un gobierno peronista. Claro. Entonces que se suponía peronista. Se pone en marcha ese debate. La Constitución vigente del 94 no llega a tal punto de Perú de 1993. Hoy día, desde economistas del gobierno nacional actual, hablan del modelo peruano, no por casualidad. Por eso la Constitución hay que dar el debate, en especial sobre esa Constitución de Perú de 1993. La Constitución vigente en la Argentina, que ahora la vamos a ver algunas de sus cláusulas, en realidad no llega a ese punto, pero sí no tiene la precisión en lo que se refiere a los medios e instrumentos, a las normas de política económica constitucional que deben ser incorporadas al más alto rango normativo para que tanto los poderes de gobierno como el pueblo estén conscientes en su defensa. Esta es la cosa. Uh-huh. Por eso el pensamiento de Alberdi, que tanto se menciona y que no podemos desarrollar, pero sí hablaba de medios e instrumentos. Acá estaban los medios e instrumentos. En la del 49. En la del 49. En la del 94 no se llegó a esbozar con precisión. Arturo Enrique Sampay hablaba de que las normas constitucionales deben ser claras, precisas y unívocas, precisamente para que no haya una deformación de esas normas constitucionales. Entonces, y en especial debido a las iniciativas de varios convencionales constituyentes que impulsaban un proceso constitucional democrático y avanzado, la Constitución vigente tiene normas que debemos recalcar y efectivizar su vigencia. Por eso el debate constitucional no es solo jurídico, no es solo de abogado. El debate constitucional, como bien señala en tu exposición, debe tener la participación protagónica del pueblo. Entonces, esta Constitución vigente del año 94 en la Argentina, amén de ratificar la parte dogmática de 1853, incorpora otra serie de preceptos que son de suma importancia y actualidad. No solo en lo que se refiere al artículo 36 de defensa del orden constitucional, no solo en lo que se refiere al tema de los partidos políticos, no solo en lo que se refiere al tema de los recursos de habeas corpus, habeas data y amparo, no solo en lo que se refiere a los usuarios y consumidores, sino que hay dos artículos en esta Constitución vigente que son de suma actualidad y que se deben tener presente, que son el 39 y 40 en los que se refieren a la iniciativa legislativa y a la consulta popular.
consulta popular que establece dos preceptos, en lo que se a la consulta popular, la voluntaria y a la obligatoria. Pero es indispensable que se tenga presente que la Constitución vigente establece en forma precisa por qué en determinado momento y cómo el presidente de la República no puede vetar una ley. Bien, pequeño detalle, pequeño detalle. Para alertarlo a nuestro detalle. No solo presidente. No solo al presidente, sino a los que invocan esa autoritaria expresión de vetar antes de que se sancionen en el Congreso determinadas leyes sostenidas por los representantes que bien señalabas vos, están en el marco del artículo 22. Entonces, esta cuestión está expresa y señala la Constitución vigente que en el seno de la Cámara de Diputados se puede, o se debe, diría yo, impulsar un proyecto de ley sometida a consulta popular, y que aprobada esa ley no puede ser vetada por el presidente de la República. Lo notifico, porque vamos a impulsar el debate político, no solo en el Congreso de la Nación, sino en las calles, como bien señalabas vos, Ricardo. Damos la pauta necesaria para ese debate, por los grandes objetivos que debemos impulsar para superar el endeudamiento exterior, el tema de los jubilados, el tema de las universidades, el tema de la salud, esos derechos humanos básicos que también están en la Constitución. Y también le vamos a decir al presidente de la República que la Constitución, en el artículo 75, en sus incisos 19, 22 y 23, en forma genérica, abre la puerta para una interpretación constitucional y para los medios e instrumentos que la Argentina hoy día debe implementar para superar esta cuestión. En el inciso 19 habla de justicia social. Es un tema de la Constitución, no es una aberración. Hay que tener presente esto, que un presidente de la República no puede ignorar, tiene que leer la Constitución. O sea que la justicia social que venimos sosteniendo como gran objetivo para el goce de los derechos humanos, la plena dignidad humana, la libertad, puesto que si no hay dignidad humana, si no están los derechos humanos básicos, no hay libertad. Hay una autocracia como es la que se está pretendiendo instalar hoy día en la Argentina. Entonces, pero también le recuerdo al presidente de la República que en el inciso 22 de ese artículo 75 están los pactos. No solo están los pactos, empieza con el tema constitucional, de las declaraciones de derechos humanos que se sancionaron en 1948 y en el seno de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos y Deberes de América. O sea que ya la Argentina los concretó en esta Constitución, pero además el inciso 22 incorpora otra serie de pactos y convenios internacionales que denotan, también hay que hacérselo saber al presidente, el derecho internacional positivo, que tiene jerarquía constitucional según dice la Constitución. Y ese derecho constitucional positivo, por ejemplo, en los pactos económicos, sociales y culturales, habla del Estado. Es el Estado el que tiene que hacer efectivos los derechos que se incorporan en esas declaraciones que tienen jerarquía constitucional. Que en la Constitución del 94 están puestos en títulos esos pactos, no están desarrollados, como bien me instruiste vos. Evidentemente, por más que no estén enunciados, tienen valor constitucional. Todo el pacto completo, no por no estar desarrollado, no tenga vigencia. Así es, esta es la cuestión. Hay que terminar que sean títulos. Hay que ir al contenido. El presidente los debe leer. Yo creo que está muy ocupado con los Twitter. Por lo menos para que tenga la cultura necesaria en materia de derechos, que son los que el pueblo argentino precisa. Y entonces, es más,
una breve acotación sobre qué pasó con esos. Luego de esas declaraciones del año 48, como eran meras declaraciones, la lucha de los pueblos necesitaba hacer efectivos esos derechos. Entonces impulsó lo que se llaman esos pactos del año 1966, que se ratificaron 10 años después, en 1976, y la Argentina, en la presidencia de Raúl Alfonsín, los incorpora a nivel legislativo. Ya antes, el primer país que lo incorporó con rango constitucional fue la Constitución española, pero con una particularidad, que tampoco los incorporaba en forma expresa, sino que señalaba que esos pactos, esos derechos de los pactos, solamente iban a servir para interpretar la normativa constitucional. Claro. Por tanto, es indispensable que el debate político en las calles se sepan cuáles son los derechos que tiene jerarquía constitucional y que la Argentina debe hacer vigente en nuestro tiempo. Entonces, es indispensable que avancemos en ese debate del derecho internacional positivo con jerarquía constitucional y en el marco de las otras normas vigentes en la Argentina. Porque si no, es una frustración que está sufriendo el pueblo argentino, con una puerta abierta que se le deja a la impunidad de aquellos que quieren manipular el derecho y someter al pueblo argentino a una autocracia y a conceptos que solamente perjudican a la nación y a su pueblo. A ver, clarísimo, Jorge, y me parece que llegamos a un punto en donde lo que nos queda como pueblo es darnos cuenta de las herramientas que tenemos en la propia Constitución para, de alguna manera, reafirmar toda la bronca y desilusión que tiene ese pueblo respecto de hoy la representatividad que tenemos. Por cierto, el debate constitucional es determinante en lo que hace a la lucha del pueblo argentino. Y ello también nos debe llevar a dos facetas: la interpretación constitucional avanzada que vamos a impulsar y sostenemos, pero a su vez el rol de la justicia. El rol de la justicia, que debe estar a la altura de las circunstancias y efectivizando esa interpretación constitucional avanzada. Con relación al tema de la interpretación constitucional, todo texto escrito es susceptible de ser interpretado. Una novela, una norma jurídica. El punto es qué intereses refleja esa interpretación. Si el interés de los sectores dominantes o el interés preciso del pueblo todo. Entonces, es imprescindible dar el debate. Y volviendo al tema de la consulta popular, para una ley que refleje los intereses del pueblo, que sea propuesta, que sea conocida, que sea macerada en la calle, es indispensable que en la Cámara de Diputados, aquellos que representan los sectores nacionales y populares, de los partidos que sean, pero que reflejen. Te comento una anécdota que me decía Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949, cuando uno estaba dando sus primeros pasos. Me decía: Jorge, juntate con gente que piense bien. Eso es lo que estamos precisando. Gente que piense bien y que en el seno de la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley para hacer una consulta popular en base a temas precisos que están afectando al pueblo argentino y que es necesario resolver. Es el pueblo argentino en las calles, en sus asambleas, en sus distintas reuniones, la que debe estar consciente e impulsando un proyecto de ley que no pueda ser vetado por el presidente de la República. Porque evidentemente la Constitución lo prevé. En forma expresa, está en forma expresa. Hay que decirle que lo lean. Hay que obligarlos a cumplirlo también. Y cumplirlo, obviamente. Que la justicia en eso está defeccionando hace mucho tiempo, incluso con una corte constituida de la manera que sabemos que está constituida. Claro.
pero sobre todo el debate en el seno de los partidos que están representando al pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Ellos ahí tienen la vía constitucional para impulsar un proyecto de ley expreso y definido en la temática que estamos conversando, en el marco de impulsar una consulta popular para que el pueblo argentino, si la ratifica a ese proyecto de ley, esa ley se aprueba, no pueda ser vetada por el presidente de la República. Bueno, gracias Jorge, hemos llegado al final, no sé si querés redondear con algo, porque realmente la charla de hoy, la clase de hoy, es muy sustanciosa y nos deja de alguna manera un optimismo para encarar algunas cosas que por impotencia el pueblo no puede reaccionar. Te propongo, si te parece, Dale. que en una próxima reunión avancemos sobre el tema del derecho internacional positivo, la lucha de los pueblos por su vigencia, y en ese marco el pueblo argentino iniciará un nuevo proyecto constitucional en forma definida, acorde a las circunstancias y acorde a las convocatorias que podamos realizar en el marco de un nuevo proyecto nacional que refleje esos altos objetivos que siempre ha luchado. Bien señalaste vos cómo también en el seno del radicalismo se han olvidado o están perdidos aquellos objetivos del presidente Irigoyen, que en realidad fue uno de los primeros que confrontó con ese esquema liberal de 1853 que ya había sufrido las transformaciones que estaban ocasionándose en el mundo y que por tanto había perdido esa vigencia. Tomo la propuesta, Jorge, para una próxima charla. Cuando guste. Bueno, ahora no sé si estamos con el tema. Bueno, ahora vamos a ir a un viejo tema musical para alertar a los cínicos que nos gobiernan que la hegemonía mediática y judicial y económica no será suficiente cuando el pueblo despierte de su letargo. Era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel y así pasábamos los días tomando el té, riéndonos al fin, porque murió la gente mía. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía, y habían dicho que atrás del mar el pueblo entero pedía comida. No los oí, que vil razón les molestaba su barriga. Yo era su rey, así lo dijo Dios. Yo era el amor, la luz divina. Yo era el rey de este lugar.
la corte al fin fue muerta sin piedad y mi mansión hoy es ceniza. Yo era el rey de este lugar, tenía 100 capas de seda fina y estoy desnudo si quieren verme. Bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Bueno, damos por terminado el programa de hoy. Esperamos volver a escucharnos y vernos el próximo viernes a las 15 horas y agradecemos a todos los oyentes que estén presentes los viernes a las 15 horas en Hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.